descender tu poder a los que estamos aquí. Yo creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. En mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la gloria, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la honra, recibe toda la gloria, precioso Hijo de Dios. Toda la honra, recibe toda la gloria, precioso Hijo de Dios. Creo en ti, En lo que harás en mí, en lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. creo en ti, creo en ti. En lo que harás, yo creo en ti, yo creo en ti. Yo creo en ti, En lo que harás en mí, y en mí. en mí, Y en todo se trata de ti, oh Dios. Recibe toda la honra, Recibe toda la gloria, precioso Hijo de Dios. Toda la honra, toda la gloria, precioso Hijo de Dios. Toda la honra, toda la gloria, precioso Hijo de Dios. Padre, recibe toda la gloria y toda la honra. Santo, santo, santo es el Dios Todopoderoso, el quien fue, el quien es y quien vendrá. Decláralo conmigo, iglesia. Santo, santo, santo es el Dios Todopoderoso, el quien es y quien será. Santo, santo, santo es el Dios Todopoderoso, el quien fue, el quien es y quien será. A todo se trata de ti. Tú eres el comienzo y tú eres el final. Y Padre, tú eres el centro de este servicio. Padre, te ruego y te pido que nuestros corazones y nuestras mentes puedan estar centrados en ti, en quién tú eres, oh Dios. Y a tus pies
de mi corazón a tus pies, entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me pueda señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy. Y vamos a declarar: No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. a tus pies. Arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Ese lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, Que estar a tus pies. No hay lugar más alto, no hay más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, Más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a y aquí tus permaneceré, pies. y aquí Permaneceré postrado a tus pies, y aquí permaneceré a los pies de Cristo, y aquí aquí permaneceré postrado a tus pies, y aquí permaneceré a los pies de Cristo. y no hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus
para escuchar tu palabra, a recibir tu palabra, a meditar sobre tu palabra y dejar que tu palabra nos ayude a transformar más a la imagen de Cristo. Te doy gracias. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén. ¿Por qué no le damos un aplauso fuerte al Señor? No hay lugar más alto, más grande. No hay lugar. Amén y amén y amén. Pueden tomar sus asientos, mi querido hermanos. Amén. No hay lugar más alto que estar a los pies de Cristo. Y el pueblo de Dios dice, pero déjame decirte, eso requiere algo también. A estar a los pies de Cristo. Y es algo que quisiera titular el mensaje, siendo honesto con Dios. Siendo honesto con Dios. Mira al persona que está a su lado, dile, siendo honesto con Dios. O sea honesto con Dios. Quisiera que abran sus Biblias conmigo en Primera de Juan, el capítulo 1, y vamos a estar específicamente en el versículo 9. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Pero quisiera contarle una historia antes de comenzar. Y la palabra de Dios nos dice esto. Bueno, esta historia dice esto, mejor digo, no la palabra de Dios. Había un hombre que se llama Sir Arthur Conan Doyle. Él era quien escribió o quien creó el famoso detective Sherlock Holmes. No sé si han escuchado o han visto la película acerca del detective Sherlock Holmes. Pero Sir Arthur Conan Doyle disfrutó de una broma que él hizo con sus amigos, con 12 amigos en específico. Él envió mensajes a estos amigos, a estos 12 amigos que eran idénticos. Y él escribió este mensaje y decía esto: todo ha sido descubierto, huyen de inmediato. ¿Escucharon? Todo ha sido descubierto, huyen de inmediato. En 24 horas los 12 hombres se fueron del país. Algunos se ríen, algunos no entienden, pero déjenme aclararlo. Esos 12 hombres tenían algo escondido. Tenían algo ocultado. La nota no decía específicamente lo que hicieron, pero su propia conciencia le mataba y se huyeron. Y quisiera decirles hoy en esta mañana, iglesia, ¿cómo describes tus pecados y tus defectos a Dios? ¿Mientes a Dios? ¿Fingiendo hacer algo que no eres? ¿O eres honesto con Dios? Y estas son las únicas opciones para tratar con el pecado. Tus pensamientos, tus palabras y tus acciones. Solo hay dos opciones. Tú puedes mentir o tú puedes ser honesto con Dios. Y déjeme decirte, hoy en esta mañana le invito a ser honesto con Dios. Las organizaciones intentan a buscar a gente buena, pero la iglesia acepta los pecadores que confiesan sus pecados. ¿Escucharon? La iglesia consta de personas malas. Algunos van a decir, ¿qué? La iglesia consta de personas malas que han sido salvados de sus pecados por un Dios bueno.
Y eso es de lo que se trata del evangelio. Nosotros somos malos, pero Dios es bueno. Sin embargo, hay cristianos profesantes que mienten acerca de sus pecados. Y quiero exhortarle hoy en esta mañana, salga a la luz. Para de estar escondido. En Primera de Juan, capítulo 1, versículo 6, dice que algunos mienten a otros. Escuchen las palabras. Si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos. ¿Y no qué? En Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8, dice que algunos mienten a sí mismos. Tú puedes mentirle a los demás, a los que están aquí, hasta también te puedes mentirte a ti mismo. Note lo que dice el versículo 8. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. En Juan capítulo 1, versículo 10, en Primera de Juan, dice esto, que podemos mentirle a Dios. Note lo que dice: si afirmamos que no hemos pecado, le hacemos pasar por mentiroso. Y su palabra no habita ¿en quién? En nosotros. Iglesia, voy a decir una palabra fea, o puede escuchar un poco pesado, pero es tonto y ilógico a mentir acerca de tus pecados a Dios. Proverbios capítulo 28, versículo 13 dice: quien encubre sus pecados jamás prosperará. ¿Escucharon? Quien encubra su pecado no prospera. Quien lo confiesa y lo deja. ¿Escucharon? Quien lo confiesa y lo ¿qué? ¿Qué dice? Haya perdón. Si usted eres honesto, si usted es honesto con Dios, Dios quitará la carga de la culpa y transformará tu corazón y librará de los malos hábitos que has hecho. Dios tiene el poder. Y déjame decirte, la confesión es buena para el alma. La confesión es buena para el alma. Y tu vida puede cambiar hoy en esta mañana si eres sincero con Dios. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice: si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y quien es justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Quisiera que notemos en esta mañana la primera cosa, o el primer punto: el lugar de la confesión. El lugar de la confesión. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, comienza con una declaración. Si confesamos nuestros pecados, si confesamos. Now, tengo que aclarar esto, porque sí está en la condición de la tercera clase, y se lo voy a explicar así. En la primera clase, la palabra sí asume que la afirmación es verdadera. Puede ser traducido como ya que o por tanto. En la segunda clase, sí, asume que la afirmación no es verdadera. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 17, Pablo nos dice que: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es ¿qué? Es vana. Aún estás en vuestros pecados. Pero nuestro pasaje, la palabra sí, está en la tercera clase. Y en la tercera clase introduce una condición seria. Quizás sí o quizás no. No todo depende de ti. Quiero aclarar esto. El confesión es algo que tú tienes que elegir. Tú lo puedes confesar o no. Es tu decisión.
La confesión es libre voluntad. Y uno puede encubrir sus pecados con la mentira, con el engaño y la hipocresía. O puedes confesar tus pecados a Dios. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5, dice que este es el mensaje que hemos oído de Él y que le anunciamos. Dios es ¿qué? Dios es luz y no hay ninguna oscuridad en Él. Escuchen, iglesia. Dios es santo, Dios es puro, Dios es luz. Y note lo que la palabra nos dice. En Dios no hay tiniebla, no hay oscuridad. Porque Dios es santo. Y Él es luz. Él es incorrupto, Él es puro. Pero el versículo 6 añade que si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Primera de Juan es acerca de la comunión con Dios mediante de la fe en Cristo. Y Juan expone a quienes no tienen verdadero compañerismo con Dios y asegura a quienes lo hacen. El versículo 6 se dirige a aquellos que afirman tener compañerismo con Dios. Hay personas que piensan que lo declaran, pero en realidad están caminando en la oscuridad. El versículo 7, pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Iglesia, quiero aclarar algunas cosas rápidamente. Porque caminando en la luz no significa vivir una vida perfecta. Caminando en la luz no significa que tú y yo no vamos a pecar. El único perfecto es Cristo Jesús. Él es el único perfecto que caminó sobre este mundo. El versículo 8 reprende a aquellos que dicen que no tienen pecado. Y en el versículo 10 reprende a aquellos que dicen que no han pecado. El versículo 8 dice que los que tienen comunión con Dios no niegan que no tienen pecado. Cada uno de nosotros somos pecadores. Por lo tanto, andar en la luz no significa que no vas a pecar, pero significa que cuando pecas, no debes de tratar de ocultar tu pecado. Lo debes de sacar a la luz. Eso es la diferencia. Significa que cuando pecas no debes de tratar de ocultarlo en la oscuridad. Debes llevarlo a la luz y dejar que la sangre de Cristo te limpie, que te perdone, para que usted pueda seguir caminando con Dios. Simple y punto. Y por esa razón en Primera de Juan capítulo 1 el versículo 9 dice: si confesamos, el decisión es tuyo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. La confesión es una parte necesaria de la vida cristiana. Aunque somos nacidos de nuevo, hay veces que cometemos pecados. Y la palabra pecado significa perder la marca. Piensan en alguien como que está tirando una pelota y está tratando de pegar el centro o un punto directivo y falló. Es fallar la marca. Romanos capítulo 3, versículo 23 dice que todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Todos nosotros somos pecadores. Algunos de nosotros somos pecadores perdidos. Algunos de nosotros somos pecadores salvados por la gracia de Dios. Pero cada uno de nosotros somos pecadores.
Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, nos dice que los cristianos deben hacer lo que deben hacer los cristianos cuando pecan. Y prescribe la confesión, no la conversión. Prescribe la confesión y no la conversión. Y van a entender un poco. Hay muchas personas cuando pecan piensan que perdieron su salvación. Y hay veces en la iglesia cuando hacen la invitación, hay personas que se levantan cada semana, cada semana, cada semana, cada semana. Porque pecaron durante toda esa semana y pensaron que perdieron su salvación. No, la resolución, la manera en cómo, o lo que Juan nos dice es, no tenemos que pedirle al Señor, aceptar al Señor de nuevo. Solo tenemos que ser sinceros y confesar nuestro pecado. En Primera de Juan, capítulo 5, el versículo 12, dice esto claramente. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Escuchen, si usted tiene el Hijo, no puedes perder la salvación, porque Dios te da vida eterna. Y la salvación no está basado en lo que nosotros podemos hacer. La salvación está basada en lo que Cristo Jesús hizo en aquella cruz. Y Él murió por tus pecados ayer, hoy y para siempre. Por esa razón Cristo fue a la cruz. Pero cuando confesamos en Cristo para la salvación, tú recibes el perdón de Dios judicial, que te califica para ir al cielo. Pero en tu viaje, caminando en este mundo, cada uno de nosotros necesitamos el perdón paternal. Necesitamos perdón del Padre. Cada uno de nosotros. Cristo Jesús nos da el privilegio a entrar en su presencia en el cielo. Por esa razón tú y yo podemos entrar solo por medio de Cristo. Pero en este mundo cada uno de nosotros vamos a tropezar, vamos a caer. Y necesitamos perdón paternal. Se lo pongo en esta manera. Para todos los padres que están aquí, ustedes saben que cada hijo, cada hija va a cometer sus errores. Mira, yo siempre cometo errores con mis padres, pero te voy a decir algo, mis padres todavía no me han sacado de la casa. Sin embargo, yo cometo errores y mis padres no me han sacado de la familia. ¿Qué es la diferencia? Mis padres no son los mejores padres, mis padres no se comparan a Dios. ¿Quién es el Padre perfecto? No, si mis padres me tratan así, ¿cuánto más Dios nos tratará? No, yo entiendo que hay padres que no son perfectos en este mundo. Pero déjeme decirte, Dios no es como tus padres. Y perdón por aquellos que sus padres le han abandonado y sacado. Dios no lo hará. Y Él no te sacará de la familia. Cuando tú perteneces a la familia de Dios, tú perteneces a Él. Y tú eres su hijo y tú eres su hija. Cuando cometes tus errores o con errores, Él te ama. Pero hay que ser sincero y hay que también confesar tus pecados. Y como cristiano, usted y yo necesita el perdón de Dios. Pero no porque podemos perder la salvación, pero porque podemos perder el gozo de la salvación. Tú puedes perder gozo. Y déjeme aclararlo. En Salmos capítulo 32, ¿se recuerdan del rey David? Right? Nosotros estudiamos por un año casi el libro de Salmos. El rey David, cuando cometió su pecado, noten lo que él dijo en Salmos 32, versículos 2 al 4. Escuchen estas palabras. Mientras guardé silencios, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como el calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre ¿quién?
sobre mí. La culpabilidad de David le afectó espiritualmente, físicamente, emocionalmente e incluso psicológicamente. Y en Salmo capítulo 32, el versículo 5, note lo que dice: pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Noten lo que cambió en el rey David. Noten lo que él estaba sintiendo culpabilidad. Su cuerpo estaba contra él, su salud emocional estaba afectado. Y déjame decirte, yo trabajo en consejería. Yo sí creo en un cierto aspecto. Yo creo que hay personas que tienen problemas psicológicamente con sus químicos en sus cerebros. Yo creo en la depresión. Yo creo en eso. Pero ¿sabes lo que yo también creo como creyente de Cristo Jesús? Hay muchas personas que están deprimidos. Hay muchas personas que están angustiados. Hay muchas personas que están luchando porque están ocultando sus pecados ante Dios. Y déjame decirte, tú no necesitas un consejero, tú no necesitas un doctor para prescribirte medicina. Tú necesitas ser sincero con Dios. Y el verbo confesar es una énfasis gramatical que denota una acción continua. Literalmente dice, si continuamos, eso es algo que continúa, tú no paras, debes de siempre confesar tus pecados. Charles Spurgeon dijo, un cristiano nunca debe alejar de arrepentirse, pues temo que nunca deja fuera el pecado. ¿Escucharon? Un cristiano nunca debe dejar de arrepentirse, pues temo que nunca deja fuera el pecado. Pero segunda cosa que quisiera tocar, la práctica de la confesión. La práctica de la confesión. La palabra confesar significa decir la misma cosa. Era un término legal para una declaración de estar de acuerdo. En el Nuevo Testamento, literalmente, el término es utilizado para la confesión de fe en Cristo. Tú tienes que confesar al Jesucristo como Señor. Pero en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9, es el único lugar donde es utilizado para confesar o el confesión del pecado. Al igual, el significado básico de la palabra todavía se aplica. A confesar es decir lo mismo que Dios dice acerca de su pecado. Es admitir su culpabilidad ante Dios. Es estar de acuerdo con Dios. Lo que pensaste, lo que dijiste o lo que has hecho es pecado porque Dios lo llama pecado. Saint Augustine dijo, el que confiesa su pecado y condena su pecado está de acuerdo con Dios. ¿Escucharon? El que confiesa su pecado y condena su pecado está de acuerdo con Dios. Pero ¿qué significa confesar tus pecados a Dios? Primeramente, hay que tomar responsabilidad personal. Tomar responsabilidad personal. En Génesis capítulo 3, ¿se recuerdan? Adán y Eva desobedecieron y comieron del árbol prohibido. Y cuando Dios se enfrentó a Adán, le dijo, Adán, ¿dónde estás? Señor, estoy desnudo. ¿Y cómo sabes que estás desnudo? Pues comí del árbol prohibido. ¿Y quién te dio de comer? Básicamente, la mujer. Fue la mujer que tú me diste. El Señor le confrontó a Eva. Y Eva dijo, fue el serpiente. Hay un libro que yo vi un día en la librería que dice
Señor, he pecado, pero tengo varias buenas excusas. ¿Escucharon? Señor, he pecado, pero tengo varias buenas excusas. Y déjame decirte, esto es lo que hacemos nosotros. Tenemos puras excusas para decir el por qué estábamos bien. O tenemos excusas para decir el por qué caímos. Y déjame decirte, hay una doctrina ahorita mismo que ha salido por mucho tiempo. El espíritu de alcoholismo, el espíritu de el espíritu de drogadicción, lo que sea, el espíritu. No fue espíritu, fue usted. Toma responsabilidad. Y da lástima personas caer en eso y no reconocer que no es un espíritu. Sí, el diablo nos tenta, pero quien cae en tentación no es el diablo, es nosotros. Y hay que tener mucho cuidado, porque el Santiago capítulo 1, el versículo 14 dice: todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y le seducen. Aquí no menciona nada de espíritu. Fue usted quien cayó. El espíritu no te hizo hacer nada. Y quiero decirle así fuertemente, porque hay muchos que han usado eso, el espíritu. No, el espíritu eres tú. Y hay que ser sincero con Dios y parar de culpar a otras cosas y toma responsabilidad por usted mismo. El rey Federico el Grande de Prusia visitó una vez una prisión y habló con los encarcelados. Mientras escuchabas las historias de los prisioneros, todos se declararon inocentes. Los crímenes no fueron culpables. Y le dijeron: no fui yo. Finalmente, el rey se encontró con un convicto que permaneció en silencio. Y él dijo: bueno, supongo que tú también eres una víctima inocente. Estás aquí por ninguna razón. Tú no lo hiciste. El hombre respondió: no, señor, soy culpable. Merezco mi castigo. Y el rey gritó: rápido, saque a este hombre de aquí antes de que corrompe a estas otras personas inocentes. Pero segunda cosa que debemos de hacer con la práctica de la confesión, debemos de tomar responsabilidad, pero también debes de ser específico. Debes de ser específico con tu pecado. Usted no ha venido limpio hasta que eres específico con las cosas pecaminosas que hayas pensado, dicho y hecho. La confesión es más que decir: Señor, perdóname de todos los pecados que he cometido hoy. La generalización no es suficiente. Debemos de ser específicos y llamar pecado lo que es. Y esto es la diferencia entre las acusaciones de Satanás y la convicción del Espíritu Santo. El diablo acusa en términos generales. Quiere que usted se siente mal, pero él no quiere que hagas nada al respecto de eso. Tú eres una mala persona simplemente. Pero la diferencia entre Satanás y el Espíritu Santo es que el Espíritu Santo quiere reconciliarte con Dios. Y Él te convence del pecado específico que necesitas confrontar, que necesitas declarar. En 2 Corintios capítulo 7 versículo 10 dice que la tristeza que proviene de Dios produce ¿el qué? El arrepentimiento que lleva a la salvación, de cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. Y quiero decirte, tú y yo tenemos que ser específicos con nuestros pecados. Y tenemos que ser sinceros. Pero también hay que arrepentirse. Hay que arrepentirse.
El arrepentimiento es un cambio de mente. En cambiar su mente, eso cambia su actitud. En Salmos capítulo 51, versículo 3 al 5 dice: yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es que es justa y tu juicio irreprochable. Yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. La confesión de David refleja la tristeza piadosa que nosotros deberíamos tener cuando pecamos. Si te sientes bien acerca de tus pecados, déjame decirte, no te has arrepentido. Y hay muchas personas que han caído en eso. Caen vez tras vez, tras vez, tras vez. Y dicen: oh, I'm sorry, forgive me, perdóname. Y continúa viviendo el mismo estilo. Y no hay dolor. A veces las palabras se comenzaron a hacer como una práctica. Es como un audio tape. Ya está como grabado en ellos. No sé si han conocido a alguien que ha llegado a la casa. Yo voy a cambiar, y siempre voy a cambiar. Y no hay cambio. Y sentir suficiente lástima para renunciar y cambiar es lo que tenemos que hacer. Tenemos que entender, el pecado le duele a Dios, y si le duele a Dios, ¿cuánto más nos debe doler a nosotros? Pero la gracia barata quiere ser perdonado mientras continúa en pecado. ¿Escucharon? La gracia barata quiere ser perdonado mientras continúa en pecado. Pero si no estás dispuesto a arrepentirse del pecado y no sientes lástimas cuando cometes tu pecado, verdaderamente yo diría que no hay ningún arrepentimiento. Solo son palabras. El arrepentimiento reconoce que está equivocado y Dios tiene razón, y hace un U-turn o un giro 180 para ir a la misma manera de Dios. Piénsalo. Cuando estás perdido o cuando estás yendo un camino equivocado manejando, ¿qué tienes que hacer? ¿Vas a continuar? Si ves un rótulo que dice dead end, ¿qué vas a hacer? Regresar. Y hay muchos cristianos que le tengo que decir hoy en esta mañana, y le tengo que exhortar: regresa a los caminos de Dios. Regrese. Pare de caminar en la oscuridad. Paren de caminar y pensando que están en la luz, cuando en realidad estás en la oscuridad. Arrepiéntese, regresa. El Padre te llama. El Padre te dice: regrese a mí. Pero como tenemos que tomar responsabilidad, tenemos que ser específico con la confesión, tenemos que arrepentirnos. Al igual, le quiero decir esto: hágalo pronto. No esperes para pedirle a Dios perdón. No esperes. Hágalo pronto. Cuando el Espíritu Santo te convence y te convicta y te dice hay algo malo, hágalo, donde sea, cuando sea. Y quiero decirle y leer este pasaje porque me llamó mucho la atención. En Isaías capítulo 55, versículos 6 al 7. Isaías capítulo 55, versículos 6 a 7. Escuchen esto. Y si tienen un lápiz o algo, solo subrayen esa palabra: busquen al Señor. Note lo que dicen: busquen al Señor mientras se ¿qué? Mira al persona, dile esa palabra: mientras se dejen. Busquen al Señor. ¿Escucharon? Busquen al Señor mientras se deja encontrar. Llámenlo mientras está cerca. ¿Escucharon?
Llámenlo mientras esté cercano. Que abandone el malvado su camino y el perverso su pensamiento. Que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar y de Él recibir misericordia. Iglesia, ¿escucharon? Isaías nos dice que hay un tiempo en que podremos buscar a Dios. Y hay un tiempo en que no podremos encontrar a Dios. ¿Escucharon? Hay un tiempo que donde Dios no lo vamos a poder encontrar. Ahora la pregunta es esto: ¿cuándo no podremos buscar a Dios? Mi respuesta: no lo sé y no lo quiero saber. Yo no quiero saber. Yo no quiero saber lo que se siente a no poder a encontrar a Dios. Y eso es mi deseo a usted. Por esa razón no debemos en llegar a Dios y confesar nuestros pecados cuando se ha acumulado. Muchas personas dejan que su pecado se acumule o esperan por ese grande pecado para decirle a Dios perdón. No, cada pecado es grande ante los ojos de Dios. Y cada pecado tenemos que pedirle a Dios perdón urgentemente, cuando sea. En ese momento, cuando el Espíritu Santo te convence. Hazlo pronto. Pero el tercer punto, para concluir, quiero que veamos el poder de la confesión. El poder de la confesión. Hay muchas advertencias en las Escrituras sobre el peligro de ocultar nuestros pecados. Al igual, hay promesas de bendición si confesamos nuestros pecados. En 1 de Juan, capítulo 1, el versículo 9, es una de esas promesas. Es uno de esos beneficios cuando confiesas tus pecados. Y nota lo que dice. Y quisiera si lo podemos aprender este pasaje juntos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Yo quiero que solo vean lo tan hermoso que es Dios. Si usted confiesa tus pecados a alguien aquí, déjame decirte, yo no te puedo decir cómo van a responder. Algunos probablemente no te van a condenar. Algunos probablemente van a decir, ¿qué? ¿Tú hiciste eso? Pero déjame decirte algo que ninguna persona, tú no tienes que ir a ningún sacerdote, tú no tienes que ir a ningún pastor, no tienes que ir a ninguna persona a confesarle tus pecados. Porque déjame decirte, ninguna persona te puede perdonar tu pecado. Aunque ellos probablemente te pueden decir, pues yo no te condono, no te juzgo, pero no te pueden perdonar. Y déjame decirte lo que Dios puede hacer. Él dice, si tú confesas tu pecado, Él no te va a estar juzgando. Tú confiésalo y Él va a hacer algo. Él te va a perdonar. Y no solamente perdonar, Él te va a limpiar. Y eso es algo que tú y yo tenemos que reconocer. Tú puedes confesar tus pecados con la confidencia en el carácter de quién es Dios. Él es santo, pero no solamente es santo Dios, Él es fiel y Él es justo. Piensen en eso. Dios es fiel. El lema de la infantería del Marina de los Estados Unidos es esto: Semper Fidelis, o Semper Fi. Para resumir, quiere significar fiel, siempre fiel. Aunque yo respeto mucho al ejército de Estados Unidos y yo respeto a esos Marines, yo no puedo hacer lo que ellos hacen, no tengo las fuerzas que ellos tienen, pero déjeme decirte, ellos no son siempre fiel. El único quien es siempre fiel es Dios. Solo Dios es siempre fiel.
Y cuando yo digo la palabra siempre fiel, Lamentaciones capítulo 3, versículo 22 al 23 dice esto: el gran amor del Señor nunca se acaba. ¿Escucharon? Nunca se acaba. Y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renueva sus bondades. Muy grande es su fidelidad. Note, cada mañana Dios está contigo. Él es fiel. Él hace que el sol se levanta hasta en los buenos y en los malos. Dios es fiel. Dios es bueno. Dios siempre está contigo. Aunque tu padre y tu madre te abandonen, Dios nunca te abandonará. Él es fiel con su palabra. Tú puedes confesar, tú puedes confiar en lo que Él te promete. Y si Dios te promete a ti y a mí que Él perdonará tu pecado cuando sea, donde sea, Él es fiel para cumplirlo. Él te perdonará porque Dios no quiebra su palabra. Dios no es como tú y yo. Cada uno de nosotros sabemos de lo que significa a no cumplir lo que dijiste. Pero Dios no sabe eso. Dios no sabe cómo eso se siente. Y cuando Dios lo dice, Él lo hace. Él es fiel y justo a perdonar tus pecados. Tú solo tienes que ser sincero con Él. Primero Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23 al 24. Que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que llama es fiel y así lo hará. Y el pueblo de Dios dice: Dios es fiel, pero como es fiel, Él también es justo. Dios es justo. Dios tiene un sistema en juzgar. Mira, tú y yo juzgamos totalmente diferente que Dios. Solo voy a usar Elmer. Sorry, bro. You mind if I use you? Thank you, bro. Yo no soy como Mo. Yo no soy como Elmer. Man, yo soy un buen persona porque yo estoy aquí predicando. Pero Elmer, my bro, mira, tiene tatuajes. No. Él no se viste como yo. Lastimosamente, nosotros juzgamos tal así. Pensamos que la otra persona es peor que yo porque no comete el mismo pecado que yo. No se viste como yo. Pero déjame decirte, Dios no juzga como lo humano. Dios no juzga como yo juzgo. Oh, el juicio de Dios es totalmente diferente. Y el juicio de Dios es el mismo para cada uno de nosotros. No sé si ustedes han sido hipócritas también a juzgar a alguien. Yo creo que también jugamos así. Yo creo que a veces tú y yo podemos jugar un poco con eso. Mi hermano cometió, no, mi hermano es un poco diferente, no, mi hermano, aunque él cometió el mismo pecado que él, mi hermano tenía diferentes intenciones. No, Dios no es así, amigo. Dios juzga con la misma regla con cada persona aquí. Y déjeme decirte, como Dios es fiel, Dios es justo. Y como Dios es justo, Él sabe lo que Él hace. Y Él juzgará a cada persona aquí. Escuchan, cada persona tendrá que estar frente del juez de jueces. Cada uno de nosotros. Y yo quiero que ustedes le digan al Señor: pero Señor, yo no fui como fulano de tal. Y el Señor le va a decir: esto no se trata de fulano de tal. Esto se trata de mis reglas, de mis mandamientos. Tú fallaste mi regla. Tú fallaste mis leyes. No fulano de tal. Era como Pedro. ¿Se recuerdan Pedro? Y Señor, ¿y qué tal con los otros discípulos? Pedro, no te preocupes por ellos, preocúpate por usted mismo. Pero quiero también decirles, como Dios nos juzgará a cada uno de nosotros, dele gracias a Dios que Él nos proveyó por un abogado. No sé si alguien ha ido a un juez una vez, se siente feo. Y déjeme decirte, si tú no tienes un buen abogado, you got some problems. Tienes gran problemas. Yo quiero que piensen por un momento. Ahorita mismo estamos ante el juez de jueces.
Y el enemigo, ¿quién es el defense? Él está al ataque. Señor, ese hombre ahí, Fabio, es lo peor de los peores. Cometió ese pecado en el 1940, porque es viejo. Pero Señor, yo digo que Fabio Castellanos, que está frente de mí, merece la muerte. No hay nada bueno en él. Él cometió este y este pecado. Y ustedes saben qué tan feo es ir al juez y escuchar los abogados hablar de ti, en decir esos tipos de cosas. Santo Dios. Y uno está ahí culpable. En realidad Fabio es un mal hombre. En realidad no hay nada bueno de Fabio. En realidad él merece muerte. Oh, pero viene el abogado, el buen abogado, que dice en 1 de Juan capítulo 2, versículo 2, el que pagó nuestro sacrificio. Nuestro abogado Jesucristo, Él viene, Él le dice al juez, mira juez, yo digo que este caso se termine. Y el otro abogado está diciendo, ¿cómo? ¿Cómo puede decir que se termine este caso? Y Jesús le dice, mira mis manos, mira mis pies, mira mis heridas. Yo pagué el precio por este hombre culpable. Yo pagué el precio por él. Y aunque él merece muerte, yo pagué por él. Por esa razón, yo digo que este caso se ha terminado. Juez, suéltalo. Es un hombre inocente por la sangre de Cristo Jesús. Y eso es cada persona aquí hoy en esta mañana. Si tú has confesado y tú has confiado en Cristo Jesús, eso es tu condición. Él es fiel y Él es justo. Y Él pagó el último precio por ti y por mí en aquella cruz. Jesús es fiel y Él es justo. Y porque Él es justo, tú no tienes nada que temer para venir limpio ante Dios. Él es perfecto. Y Él es el perfecto sacrificio que pagó, que paga y que pagará por nuestros pecados. Pero también quiero que confiesen en el confianza, en la sublime gracia de Dios. Dios da el perdón. Aunque la consecuencia del pecado es muerte, el versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y Él es justo para perdonar nuestros pecados. La palabra perdonar significa enviar lejos. En Cristo, Dios eleva la carga insoportable de la culpabilidad que llevamos y lo envía lejos. Un niño se portó mal en el camino un día, se portó mal en la tienda. Y cada padre sabe aquí lo que dice un padre cuando no se quiere avergonzar en la tienda. Verás en la casa. En el camino, el niño comenzó a hacerle preguntas a su mamá. Le dijo, mamá, cuando pedimos a Dios que nos perdone, cuando estamos mal, ¿lo hace? La madre respondió, sí, así es. Y él continuó, y cuando Él nos perdona nuestros pecados, Él lo entierra en el mar. ¿No es así? Mamá respondió, así es, así dice la Biblia. Y él dijo, he pedido perdón a Dios, pero ¿tú vas a recordar los pecados cuando llegamos a casa, mamá? Espero que no. A menudo nosotros recordamos los pecados de otras personas. Pero cuando Dios perdona, Él perdona. Él no perdona como tú y yo.
Él lo tira en el mar de olvidar. Dios perdona libremente, plenamente y finalmente. Salmo capítulo 103 dice en el versículo 11 al 12: tan grande es su amor por los que le teman, como alto es el cielo sobre la tierra. Tan lejos de nosotros hechas nuestras transgresiones, como lejos del oriente está el occidente. Dios limpia las manchas de tu pecado. El versículo 9 dice: si confiesas nuestros pecados, Él es fiel, Él es justo para perdonar nuestros pecados, para limpiarnos de toda maldad. La palabra limpiar se utiliza en los evangelios para referirse a la lepra. Otros milagros físicos fueron llamados sanidades, pero la sanidad de la lepra era llamado limpieza. La lepra era un tipo de castigo por el pecado. Fue fatal, fue dolorosa, fue contagioso y era deshonorable tener lepra. Pero déjeme decirte, cada uno de nosotros somos leprosos. Cada uno de nosotros. Pero si tú confiesas tu pecado, Dios limpiará, y Él te limpiará de toda maldad. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7. Pero si andamos en la luz, como Él que está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y yo quiero que escuchen, no de cierto pecado, de todo pecado. Había un niño que derrumbó una lámpara que era precioso por sus padres un día, y la lámpara se dañó por un lado cuando golpeó el suelo, y el niño lo puso de regreso sobre la mesa, lo dio vuelta para que no sea visible el daño que él hizo. Y como todos sabemos cómo son las madres saben todo, se encuentran todo, limpian todo. Esta madre un día estaba limpiando la casa cuando descubrió el daño. Ella llamó al niño de su cuarto y le preguntó: ¿hiciste esto? El niño tenía dos opciones: ocultar o confesar. El niño confesó su pecado, y él le dijo a su mamá lo que pasó, y la mamá le mandó a su cuarto, y él se preparó por lo que le iba a esperar, o por lo que le esperaba. Pero a su sorpresa, su madre nunca dijo una palabra. Ella llevó la lámpara a la cocina, agarró super glue, lo pegó, lo puso de nuevo y lo puso de regreso en la mesa, tal como estaba. El niño no le hizo nada. Y esa lámpara cumplió su propósito durante los años. ¿Qué le estoy tratando de decir con esta historia? Ese niño, cuando él quebró esa lámpara, yo me imagino que cada día que su mamá no lo encontró, cada día cuando él caminaba por esa lámpara, le daba miedo, le daba temor, le daba preocupación. ¿Cuándo se dará cuenta? Amigos, el pecado es así. Y cuando él salió a la luz, lo que él recibió fue algo que él no esperaba: inmensa gracia. Y eso es lo que Dios también te ofrece a ti: inmensa gracia. Y hay cosas en nuestras vidas que están quebradas por nuestros pecados. Aunque las iras, aunque las consecuencias van a estar allí,
La lámpara nunca se arregló al 100, pero la lámpara nunca paró de funcionar y dar su propósito por los años. Y déjame decirte, Dios puede restaurar a aquellos que están quebrados hoy en esta mañana. Y Él lo puede mejorar que cualquier persona. Él no necesita superglue. La sangre de Cristo lo restaura totalmente. Y como esa lámpara fue usada por el servicio por años, el Señor puede usar algo quebrado, hacerlo en algo hermoso y usarlo para la eternidad. Y eso es lo que el Señor te llama a ti hoy en esta mañana. Quizás hoy tú has estado ocultando algo. Quizás tú has estado caminando en la oscuridad. Confiesa tu pecado. Y no lo confiesas a mí ni a nadie más. Confiésalo a Dios. Y Él es fiel y justo a perdonar. Él es. Y como Él es fiel y justo a perdonar, Él puede restaurar. Y Él te puede limpiar totalmente. Padre, te doy gracias por tu pueblo. Te doy gracias, oh Dios, por esta mañana. Te doy gracias, Señor, por la cruz. Y te doy gracias, Señor, porque tú nos limpias, Padre, si confesamos nuestro pecado. Mi oración en esta mañana es, Padre, que tu pueblo, oh Dios, pueda ser sincero contigo. Si hay algo que alguien está ocultando en esta mañana, que pueden salir a la luz y caminar en la verdad. Si confesamos que tenemos comunión con Dios, que sea así, oh Padre. Te ruego y te pido que el Espíritu Santo que mora en cada persona revela en este momento a aquellos que están fallando, a cada uno de nosotros, aquellas áreas en nuestras vidas que tenemos que admitir a ti. Padre, te ruego, como tu pueblo, al igual que podemos estar allí para ayudar a aquel que está quebrado, por aquel que viene por la primera vez y que escucha el Evangelio, que ha escuchado, Señor, que tú moriste en aquella cruz para perdonarnos y salvarnos de la muerte. Que este regalo de vida eterna tú lo ofreces a cada persona si confiesa que tú eres Rey, que tú eres Señor. Padre, oro por tu pueblo. Oro por cada uno de nosotros, que no, Señor, tomamos en vano el precio de aquella cruz, Señor, y que no caminemos con la barata gracia, pecando y pecando y pecando y disfrutando del pecado. Padre, oro que podamos, Señor, odiar lo que tú odias y amar lo que tú llamas mal, simple y punto. Y oro, Señor, que tu pueblo camina en la luz y en santidad. Que camine contigo, Dios. Y en tu nombre oro. Amén. Amén. Y amén. Y el pueblo de Dios dice: que Dios me los bendiga, hermanos. Ven y caminan en la luz. Amén.